Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. ¿Por qué se llama Soy Borderline? Bueno, es mi marca personal. Y de veras que es mi marca personal. Suena a velocidad, a algo temerario, a una peli de acción. Alto, no es por ahí. Pero es que algunas personas tienen tan poco control de sus emociones que su vida parece una película de acción en donde solo ellos viven el drama. Definir el trastorno límite de la personalidad o TLP nos lleva a pensar en definir lo que es un trastorno de personalidad y mejor aún, a definir lo que es la personalidad. Y podemos definir personalidad como ese conjunto de patrones de percepción y de comportamiento que son más o menos flexibles y que se relacionan con nuestra forma de ser frente a los demás, con nosotros mismos, en el contexto en que nos desarrollamos. Eso sería una de las definiciones de personalidad. La palabra personalidad procede del término latino persona, que se refería a la máscara que utilizaban los actores del teatro clásico. Hoy en día, la personalidad se define como un patrón complejo de características psicológicas profundamente enraizadas que se expresan de forma automática en casi todas las áreas de nuestra vida. Como decíamos, la personalidad es un patrón de características que abarca la completa constelación de la persona. Suele confundirse personalidad con dos términos relacionados, el carácter y el temperamento. Lo biológico, los genes que heredamos de nuestros padres son los que formarán nuestro temperamento. El contexto en donde nos desarrollamos, lo que percibimos del entorno, esas interacciones que nosotros tenemos de pequeños con las figuras más importantes, van a construir en nosotros el carácter. Nosotros somos producto de una historia. Construimos nuestra personalidad siguiendo una narrativa. De pequeños, de pequeñas, construimos historias con lo que nos va pasando, para entender un poco eso que nos pasa. De esta manera se forman patrones de percepción y de comportamiento. Pero la personalidad no es algo mecánico, sino comunicacional. La percepción crea una imagen, una historia, que puede ser modificada. Eso quiere decir que nosotros podemos modificar nuestra personalidad o rasgos de esa personalidad, modificando la percepción que tenemos del pasado. La comprensión de los trastornos de la personalidad requiere el entendimiento del papel que desempeñan en el estudio de la conducta anormal. Los criterios diagnósticos son las características definitorias que utilizan los clínicos para clasificar a las personas en una categoría clínica. Cada trastorno tiene su propia lista. En general,
Cada lista de criterios diagnósticos para los trastornos de la personalidad incluye 7, 8 o 9 ítems, cada uno de los cuales describe algún rasgo, actitud o conducta característica estrechamente relacionados con el trastorno en particular. Un rasgo de personalidad es un patrón duradero de comportamiento que se expresa a lo largo del tiempo y en distintas situaciones. Cuando varios rasgos de personalidad aparecen de forma conjunta, podemos decir que constituyen un trastorno de personalidad. De acuerdo al DSM-5, o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno límite de la personalidad presenta un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real e imaginario. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Alteración de la identidad. Inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, por ejemplo, gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo, por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. Sensación crónica de vacío, enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Por ejemplo, exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. A partir de aquí, nosotros vamos a estudiar los trastornos de personalidad. Vamos a estudiar especialmente el trastorno límite de la personalidad, con el objetivo de conocernos. Uno no puede vencer lo que no conoce. Y si uno tiene el trastorno límite, lo menos que debe hacer el terapeuta es decirle a la persona: usted tiene el trastorno límite, le pasa tal cosa y tal otra, lea sobre el tema, investigue sobre los criterios, qué sé yo. Y hacer un trabajo conjunto